Estimados estudiantes, bienvenidos a esta segunda clase magistral de nuestro módulo de Derecho Informático. En esta ocasión, en lo relacionado con el segundo bloque de nuestra materia, relativo a la protección de datos personales y nuevas tecnologías. En esta sesión en particular, trataremos el tema relacionado con el consentimiento como base de legitimación para el tratamiento de datos personales en entornos digitales, es decir, un tema especializado en torno a la protección de datos personales. Para iniciar diremos que en la era de la información, donde cada clic, cada búsqueda, cada compra online deja una huella digital, el consentimiento del usuario se ha convertido en la piedra angular de la protección de los datos personales. Por lo tanto, exploraremos qué significa este consentimiento en este contexto, cuáles son sus desafíos y la importancia jurídica del mismo. En principio, diremos que dato personal es aquella información que identifique o permita identificar a una persona física. Esto en el entorno digital no solo incluye nombres, direcciones, datos de contacto, sino también, por ejemplo, direcciones IP, cookies, historiales de navegación e incluso metadatos, entre otra gama de información. ¿A qué definimos como tratamiento? A cualquier operación sobre datos personales, como por ejemplo la recolección, el almacenamiento, el uso, divulgación o supresión de datos personales. El consentimiento, por otra parte, es entendido como la manifestación libre, específica, informada e inequívoca de la voluntad del titular de esos datos personales, mediante el cual acepta el tratamiento de sus datos que son considerados como de carácter personal. Por lo tanto, el consentimiento es uno de varios fundamentos legales o bases de legitimación que autorizan el tratamiento de datos personales, en conjunto con otras bases de legitimación como el cumplimiento de obligaciones contractuales, el interés vital del titular de la información, el interés público o el legítimo interés del responsable. Sin embargo, el consentimiento tiene un carácter único porque pone al individuo en control directo de sus datos personales. Desde esta perspectiva, la mayoría de leyes modernas de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos Europeo o el Consumer Privacy Act de California o la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ecuatoriana, por ejemplo, establecen que el consentimiento debe contar con algunas características. En primera instancia, el consentimiento debe ser libre, es decir, que no debe haber ningún tipo de coacción, presión indebida o consecuencias negativas significativas si se niega el consentimiento. Por ejemplo, no podría en ningún caso condicionarse un servicio esencial, como por ejemplo la atención médica, al consentimiento para usos no esenciales de datos. En segunda instancia, el consentimiento debe ser específico. Esto quiere decir que tiene que tener propósitos bien definidos. No se permiten, por lo tanto, consentimientos generales o abiertos. Por ejemplo, si una APP quiere usar datos para publicidad, geolocalización, mejora del servicio, etc., debe obtener consentimiento separado para cada uno de estos propósitos. En tercera instancia, el consentimiento tiene que ser informado. Esto quiere decir que el titular debe saber qué datos se recopilan, cómo se usarán los mismos, quién los controlará y cuáles son sus derechos relativos a estos datos. En este punto es donde entran, por ejemplo, las famosas políticas de privacidad. Una política, por ejemplo, de 50 páginas, en términos jurídicos no podría generar un consentimiento informado por su complejidad y extensión demasiado prolongada. En cuarto lugar, el consentimiento debe ser inequívoco. Esto quiere decir que debe ser una acción afirmativa clara. En el mundo digital, esto ha sido revolucionario definitivamente. Ya no basta con casillas premarcadas o el mero uso del servicio, por lo que se requiere una acción positiva, afirmativa, como por ejemplo dar clic en un botón de aceptación después de leer los términos y condiciones de uso de determinada plataforma digital. Además, por ejemplo, para datos sensibles como aquellos relacionados con la salud, la orientación sexual, la afiliación política, algunas leyes como el Reglamento General de Protección de Datos requieren un consentimiento explícito, que implica, por supuesto, un nivel aún más alto de gestión del consentimiento. Por lo tanto, esta característica de explícito es la quinta característica que debe reunir el consentimiento en la normativa de protección de datos de nuestro país. Ahora, ¿cómo se manifiesta el consentimiento en el entorno digital? Por ejemplo, a través de formularios web. Esto se da cuando, como usuario,
se registra en un sitio cada casilla de, por ejemplo, acepto recibir ofertas. Esta casilla debe estar desmarcada por defecto y marcarla es la acción afirmativa del titular de la información. Otro ejemplo de cómo se utiliza o manifiesta el consentimiento en entornos digitales es el tema de las cookies. Las cookies son estas pequeñas piezas o botones de datos que los sitios web almacenan en un navegador. Las cookies esenciales, como por ejemplo las que recuerdan el carrito de compras pendiente, no requieren de consentimiento. Pero cookies analíticas o cookies publicitarias sí requieren de consentimiento. De esto nacen, por ejemplo, los famosos banners de cookies que ahora se visibilizan en casi todos los sitios de páginas web. Tercero, por ejemplo, las apps móviles. Cuando una app pide permiso para acceder a la cámara, a la ubicación, a los contactos del usuario, está buscando obtener su consentimiento. Por lo tanto, la recomendación general es informarse previamente sobre las finalidades de tratamiento de la información que se estaría entregando a la plataforma digital. En cuarto lugar, tenemos el caso de los menores de edad. En este caso, el consentimiento tiene una gestión más compleja. Muchas leyes requieren un consentimiento parental para menores de cierta edad, por ejemplo, 13 años en Estados Unidos, 16 años en la Unión Europea, y verificar esto en línea es un desafío que requiere una atención particularizada. En quinto lugar, los dark patterns o patrones oscuros. Son diseños engañosos que llevan al usuario a consentir o buscan que el usuario consienta la entrega o el tratamiento de datos sin que exista un interés real del usuario para ello. Ejemplos cotidianos de dark patterns son los botones grandes de acepto todo, con uno pequeño cercano que diga más opciones, por ejemplo. Este tipo de esquemas programáticos en plataformas digitales están cada vez más prohibidos. Pero el consentimiento en el mundo digital enfrenta desafíos. Por ejemplo, la fatiga del consentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Con tantos sitios y apps pidiendo permiso permanentemente, los usuarios a menudo hacen clic en acepto sin leer los términos y condiciones o la política de privacidad. Esto, por supuesto, socava y limita la esencia del consentimiento informado. En segundo lugar, el desequilibrio de poder. Aquí surge el cuestionamiento. ¿Realmente se puede como usuario decir que no a plataformas como Google o Facebook sin perder acceso a servicios cruciales para la correcta utilización de la plataforma? Algunas cortes y tribunales internacionales han cuestionado actualmente si el consentimiento en estos casos es verdaderamente libre. Otro escenario es el de los datos inferidos, sobre el cual debemos cuestionarnos qué pasa, por ejemplo, si una inteligencia artificial analiza las compras o preferencias de un usuario y deduce, por ejemplo, datos como la orientación sexual sin que nunca el usuario haya consentido el acceso específico a dicha información. En cuarto lugar, el escenario del Internet de las cosas, por ejemplo, refrigeradores inteligentes o los típicos asistentes de voz como Alexa recopilan datos constantemente. ¿Cómo podrían entonces obtener el consentimiento continuo sin generar un uso pesado o un uso que fatigue al usuario? En quinto lugar, la evolución del uso. En ocasiones se otorga consentimiento para que nuestros datos mejoren un servicio. Años después, por ejemplo, esa empresa puede ser adquirida y quiere usar nuestros datos para publicidad. Surge entonces el cuestionamiento. ¿El consentimiento otorgado originalmente cubre esta finalidad subsecuente? Para abordar estos desafíos surgen permanentemente nuevos enfoques, como la privacidad desde el diseño, la granularidad, la gestión dinámica del consentimiento o la responsabilidad proactiva y demostrada, que la estudiaremos de manera más profunda en nuestras sesiones sincrónicas de clase. Muchas gracias a todos por su atención.